Buenas, buenas a todos. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy tenemos una clase bastante interesante porque vamos a adentrarnos en lo que sería juego post-flop en Trivet Pots, ¿ok? La semana pasada hablamos muchísimo sobre juego single raise pot, ¿verdad? Tanto en posición como fuera de posición. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en un aspecto más emocionante, el cual son los Triad Pods. Cambia muchísimo el hecho de que haya un Open Race y haya una resubida en vez de un simple call. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito sobre los rangos, las posiciones en las que nos vamos a centrar, los tamaños de stack, ver un poquito sobre cómo van a interactuar esos dos rangos en Triad Pods y luego vamos a ver cómo normalmente se ve la estrategia de juego ya post-flop, ¿ok? Entonces, lo primero es, vamos a analizar desde dos puntos de vista quién hace trivet. El primer escenario va a ser hijack hace open race y nosotros estamos en el botón y decidimos hacer un trivet. Más o menos con 50 big blinds, con la mitad de la gente restante del torneo, para considerar un poquito de ICM, nuestra estrategia de trivet va a ser algo así. Si marcamos las manos que hacen raise a 6 blinds y medio, tenemos tope de rango, que podríamos decir que es Jotas plus as rey, as dama también, y un poco de dieces, as dama off, incluso un poquito de nueves, algo por el estilo. Y de ahí fuera el resto de manos son bluffs. Tienen que recordar que nuestro rango de trivet no puede ser solamente las mejores manos, porque si solo triveteamos las mejores manos, pues la gente simplemente nos foldea de más al trivet y perdemos valor con esas buenas manos. Entonces, para poder obtener valor con nuestro tope de rango, necesitamos tener bluffs, porque si no tenemos bluffs, la gente no nos paga. La mayoría de bluffs, cuando estamos en posición, abre hijack, que es una posición media, y estamos en el botón, nuestros bluffs van a ser ases bajos, reyes medios o bajos y offsuit broadways. Como pueden ver, ases por este lado, reyes por este lado y offsuit broadways. Eso es lo que principalmente tenemos de bluffs. Podemos también tener algunos suited connectors por este lado de acá, incluso suited connectors tipo 8-7, 7-6, 6-5 y 5-4. Pero los bluffs principales, los que vamos a tener con mayor frecuencia y tienen que recordar más, son ases bajos suited, reyes medios y bajos y offsuit broadways. Manos como rey dama off, rey j off, dama j off, as 10 off, as 9 off. Si ven, están en mucha mayor frecuencia. Podemos tener un poquito de eso. Entonces, más o menos así se ve nuestro rango de trivet. Es un rango polarizado. Para los que no recuerdan, un rango polarizado es donde partimos nuestro rango y tenemos tope de rango y las peores manos del rango de continuación en nuestro trivet. Todas estas manos medias que ven por acá, un poco por acá, incluso pocket pairs, juegan mejor de call. Esas son como las manos medias que componen un rango polarizado en el que tenemos tope de rango trivet, el rango medio de call y el bottom range de también de trivet. Como ven, toda esta parte hace call, todo lo que está en verde es call y lo que está en rojito es pues el rango de trivet. Y solo para recordar, pues, cómo se compone el rango de defensa. Normalmente, bueno, en este vamos a analizar solo de call, no vamos a analizar forbet ni fold. El rango de call tiende a ser muy tirado a suited broadways y pocket pairs, ¿ok? Suited broadways, un poquito de offsuit broadways como as dama, rey dama, incluso as j off, pero en su mayoría vamos a tener suited broadways, algunos as x suited que también juegan bien de call, no todas hacen forbet y pocket pairs. Por ahí tenemos eso. Ahora, yo me di a la tarea, eso es algo que he venido trabajando mucho, no solo yo, en realidad, dentro de la academia, con mi compañero de equipo, que es Ricardo Zamora, hemos hecho mucho trabajo sobre cómo desmenuzar las estrategias post-flop. Aquí tengo un archivo en Excel que viene a desmenuzar un poco muchas estrategias o mucho juego post-flop
de acuerdo a diferentes tipos de flops. Este es en el escenario en el que estamos en botón, tribeteamos al hijack y el hijack nos paga el trade. Y podemos analizar stacks de 30, 50 u 80 blinds. Es importante hacer un poco de distinción sobre los diferentes stacks, porque esa es la dificultad y a la vez lo bonito del póker es que es bastante complejo y varía todo el juego. No todo, pero mucho del juego varía de acuerdo a la variable de el effective stack que hay entre vos y tu oponente. Aquí tenemos columnas para 30 blinds, para 50 blinds y para 80 blinds. Vamos a tener y vamos a hablar un poco sobre diferentes boards y cómo esos boards se atacan. Si ven, en términos generales, hay demasiado bet. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, boards muy secos, muy desconectados, como J22, donde vamos a estar apostando el 100% de nuestro rango. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a diferir mucho? Que entre más profundo esté nuestro stack, vamos a utilizar tamaños un poco más grandes. Si ven, con 80 big blinds utilizamos en promedio 50% de tamaño de civet, al igual que si con 50 blinds, pero con 30 blinds podemos utilizar tamaños pequeños del 10% o del 25%. Flops como J53, K54, As43 son boards todos normalmente desconectados, ya sea Rainbow o Two Tone, donde vamos a tener una carta alta y dos low. Son boards muy buenos para el jugador que está en posición, o sea, el jugador que hizo trivet. Y si ven, de media, queremos apostar siempre. Siempre. Cuando tenemos 80 big blinds, utilizamos más civets de medio pozo. Pero cuando entramos a 50 o incluso 30 big blinds, casi que desaparecen los tamaños de medio pozo. Vamos a utilizar apuestas del 25% o incluso hasta el 10%. Para que se den una idea de cómo se ven los tamaños. A veces cometemos errores en un triple pot, ligamos top pair y apostamos 80% pozo, incluso pot bet, cuando es innecesario en este tipo de boards. ¿Ok? Estamos hablando de boards high, low, low, desconectados, donde digamos en As 4-3 puede haber escalera con 5-2, pero cuando hicimos trivet y nuestro oponente nos paga, nuestro oponente nunca nos va a pagar con una mano como 5-2. Entonces son flops muy desconectados donde él va a tener muchísimo autofold con parte de su rango de continuación y podemos aprovecharnos con apostar todo nuestro rango a tamaños pequeñitos. Con 80 big blinds hacemos la salvedad de que utilizamos apuestas más grandes, pero queremos apostar siempre. Toda esta lista que ven aquí son boards donde hay triple Broadway y donde hay board pareado. Si recuerdan, yo les dije que el rango de defensa del hijack se va a centrar mucho en suited Broadways y pocket pairs. Algunos suited aces, incluso a veces parte de esto, si lo hablamos tal vez con 80 big blinds, y un poquito de offsuit Broadways. Entonces, si los boards son más conectados, donde hay triple Broadway, donde hay carta pareada, entonces es más fácil que el jugador fuera de posición ligue trips o ligue una mano más fuerte, alguna open-ended, incluso algún full house o algo por el estilo. Ya no vamos a querer apostar demasiado y tan grande. Por ejemplo, con 80 big blinds ya empezamos a utilizar apuestas un poco más pequeñas. Ya hay un mix entre apuesta de un cuarto o apuesta de medio pozo. De igual manera, siguen siendo boards que en términos generales son muy beneficiosos para el jugador que hizo trivet. ¿Por qué? Porque todos los pocket pairs con los que paga el jugador fuera de posición no hitean nada. Manos como 9, 8, 7, 6, 5 que están en el rango de call del jugador fuera de posición misean horrible. Manos también como As5, As4, incluso algunas de estas que tal vez en la práctica la gente paga más de lo que deberían. Igual se utilizan tamaños muy pequeños
tenemos muchísima ventaja. Y algo que sucede mucho es que en los boards pareados vamos a utilizar mucho más tamaños pequeños. Porque, por un lado, nuestro oponente puede más fácilmente tener nuts, digamos, hacer tríos, ¿verdad? Cuando tiene la carta pareada, tiene manos muy fuertes. Por otro lado, cuando no la tiene, misea demasiado los boards. Entonces, las apuestas pequeñas son muy efectivas. Son boards en el que nuestro oponente o va a estar muy adelante, muy atrás. En ese tipo de heurística, las apuestas pequeñas son muy efectivas. Mientras que si por el contrario tenemos boards más conectados, donde no hay cartas pareadas, donde hay muchísimos draws posibles, ya no vamos a querer apostar tan pequeño y vamos a empezar a utilizar tamaños un poco más grandes. En boards de este estilo, donde hay triple Broadway, donde hay cartas pareadas, vamos a seguir apostando, porque al final de cuentas, algo que tienen que recordar en este árbol de decisión, ¿verdad? Que es, hicimos trivia en botón contra hijack y el hijack nos paga, es que estamos en posición con un rango más fuerte que el de nuestro oponente. Entonces, cuando sale triple Broadway, manos de ese estilo, vamos a apostar, apostar, apostar prácticamente siempre. Aquí si ven, hay muy poquitos boards en los que hay algo de check y donde se ve que hay algo de check es en boards J alto, como J53, o incluso boards como Rey JJ, donde el hecho de que la J esté presente impacta un poquito más al jugador fuera de posición y hay algo de check. En general, para todo lo demás, es simplemente bet, bet, bet. Ante la duda, bet. Con 80 big blinds apostamos medio pozo o pequeño. Ya con 50 blinds o 30 blinds podríamos utilizar básicamente solo apuestas pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si ya no analizamos triple Broadway pareada, sino más bien triple Broadway no pareada? A ver si cambia un poquito. Boards como As Rey 10, As Rey Dama, Rey Dama J, Dama J10, Rey J10. Todos esos boards son ejemplos, ya sea Two Tone o Rainbow, son boards no pareados donde hay una o hasta 3 escaleras posibles. Entonces ya son boards muy conectados, pero Broadway heavy. Hasta ahorita, todo lo que es high, low, low, desconectado, high, 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 pareado, high, 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 conectado, no pareado, es muy bueno. Ahora vamos a ver cuáles entonces son los boards malos para el jugador en posición. Y esos son los boards medios. Los boards donde más bien la carta alta es una carta media o una carta baja. Aquí podemos entrar en toda esta lista de boards. ¿Ok? Incluso esta parte de aquí donde tenemos, ven cómo ya hay un montón de check, que son los boards donde la carta alta es una carta media. Si el board sale 952, 742, 864, 873, 986, este tipo de boards tienen las características que la carta alta es una carta media o incluso una carta baja. Esos boards en general son peores porque nuestro oponente impacta más. Tiene muchísimos más tríos, ¿verdad? Tiene trío de 9, trío de 5, incluso trío de 2, trío de 7, trío de 4. Todos los tríos los tiene. Mientras que si revisamos el rango de trivet nuestro, no hay pocket pairs. No hay. Todos los pocket pairs prácticamente juegan alcohol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 13. Mientras que nuestro oponente tiene en el rango demasiados pocket pairs. Entonces, cuando salen solo cartas medias, incluso suited connectors, que defiende muchas veces el jugador fuera de posición, van a ser muchas más manos fuertes en este tipo de boards, que son boards medios, donde tú as rey, tú as dama, misea completamente. En esos boards ya vamos a tener muchísimo más cuidado. Ya vemos donde sí tenemos apuestas, pero son apuestas un poco más grandes. Incluso con 50 big blinds utilizamos más apuestas de medio pozo porque las mezclamos muchísimo con check.
Y cuando ven aquí un check de 75%, quiere decir que mayoritariamente queremos jugar de check back para ver el turn en este tipo de boards. Cuando queremos apostar, apostamos grande, alrededor de medio pozo. Incluso podemos apostar hasta un 75-80% del pozo en algunos escenarios, especialmente con 80 big blinds, pero con poca frecuencia. ¿Cuáles son las manos que quieren apostar normalmente? Overpairs. ¿Y cuáles overpairs? Los que necesitan más protección. Manos como dieces, jotas, damas quieren apostar muchísimo más que reyes y ases. Reyes y ases las utilizamos más para hacer trampita. Para proteger nuestro rango de check back, manos como as rey, as dama, as jota, rey dama, que no quieren apostar en 9-5-2, no podemos solo chequear esas manos, tenemos que chequear algunas manos fuertes. Las manos que predominan de check van a ser reyes y ases. Las manos que queremos apostar van a ser overpairs como 9-10 jotas o 10 jotas queenas y bluffs. ¿Cuáles son los bluffs? Bueno, algunas veces podemos tener algún top pair como un as 8 o un as 9 que habíamos hablado que forma parte del rango de trivet, digamos as 9, incluso K7, K8, K6. Estas manos pueden apostar en ese tipo de boards. Pero también en 9-5-2 o 8-6-4 queremos apostar blocks que tengan draws. ¿Qué? Como dos overcards, backdoor straight, backdoor flush. ¿Ok? O una over, backdoor straight, backdoor flush. Eso es el tipo de boards que queremos apostar. Si yo pongo una mano como 8-6-4 rainbow, podemos empezar a apostar manos como Queen a 9, como Queen a 8. Todos nuestros top pairs van a querer apostar y manos que tengan overs como con un 10, incluso 6x, 7x, quieren apostar mucho. Y a veces algunas de estas que también tienen draws. Pero una mano como rey dama no quiere apostar siempre. Incluso aquí apostamos mucho más sin adentrarnos demasiado porque ahorita nos estamos enfocando en el juego en posición como el agresor preflop. Pero en este tipo de boards se empieza a ver donk fuera de posición desde el hijack. Porque son boards que si ven un board como 8-6-4 impacta demasiado a toda nuestra defensa de pocket pairs y suited connectors. Pero esto normalmente no pasa en la práctica. Si ustedes se ponen a pensar un escenario de trivet pot con 50 big blinds, la mayoría de la gente que pagó el trivet chequea siempre, sin importar el board. La gente no toma estos leads. Entonces, si yo le quito la opción, recuerden, si yo chequeo, tenemos alrededor de 50-50 de bet sobre check. En realidad es 60% bet, 40% check, más o menos. Pero si yo le quito al solver la posibilidad que salga donkeando y lo obligo a que chequee rango, eso va a decir que cuando yo estoy chequeando todas, incluso las manos más fuertes. Pasamos de un 60% de bet, 40% de check, más bien se volteó. Vamos a chequear un 60% y vamos solo a apostar un 40%. Apostamos overpairs como 9, 10, jotas, queenas y ya reyes y ases chequea más porque las utilizamos un poco más de trampita. Tenemos top pairs de apuesta y muchos bluffs. Manos como J10, Rey 10, Queen a 9, KJ, incluso K7 a 7. Son manos que tienen overcards y tienen backdoor straight, backdoor flush. Cosas por el estilo. Más o menos así se va a componer en términos generales nuestra estrategia de Cbet cuando salen este tipo de boards, donde chequeamos muchísimo más, incluso cuando estamos muy short, y apostamos un poquito más polarizado. Esos son los mejores boards para el jugador que defiende al trivet. Y luego, por último, tenemos los boards as high y los monotón, como para hacer una recapitulación de la mayoría de heurísticas que se ven en el póker. Para los as high, volvemos a fuerza en términos generales para el jugador en posición, el jugador que hizo trivet, pero con la salvedad de que si acompañando al as tenemos dos cartas conectadas
que son medias o bajas, empezamos a chequear más. Porque esas dos cartas conectadas impactan mucho al rango de defensa del jugador fuera de posición. Entonces, siempre tenemos que recordar que en el póker, el juego post-flop es una estrategia que va a dictarse por la interacción de un rango contra el otro rango en un flop determinado. Si el jugador fuera de posición va a tener muchísimo ventaja en pocket pairs y suited connectors, porque esas casi no la vamos a trivetear nosotros, entonces cuando salen esas cartas medias conectadas, pues vamos a tener un poco de cautela. Si ven un board como As 10-4, no es un board muy conectado, no es un board que beneficia a las cartas medias, entonces podemos apostar prácticamente siempre. Pero por otro lado, As 9-8 o As 7-6, empezamos a chequear demasiado. Y por último, tenemos los boards monótonos. En términos generales, no son demasiado buenos porque hay más paridad. El jugador fuera de posición va a defender muchísimas manos suited al trivet y nosotros vamos a tener muchas manos offsuit de bluff. Si volvemos a recapitular los rangos de trivet y de call, tenemos mucha parte offsuit. Claramente también tenemos parte suited, pero tenemos mucha parte offsuit que trivetea de bluff, mientras que el hijack, lo que paga, casi no tiene manos offsuit. Tiene solo manos suited. ¿Tiene pocket pairs? Sí, pero la mayoría de parte que defiende son manos suited. Entonces, cuando los flops son monótonos, vamos a chequear bastante. Si no chequeamos, podemos apostar pequeño, porque aunque nuestro oponente también va a tener muchas manos suited, o sea, podría flopear muchos colores, si no tiene color, no tiene nada, básicamente. Le va a costar muchísimo defender todas esas manos que no ligan color. Por ejemplo, si salen 3 tréboles y tenemos todas las manos suited de picas, corazones y diamantes. Él va constantemente a estar misiando esos boards. Incluso si hitea algún par que no sea top pair, va a tener mucha dificultad en continuar. Incluso a apuestas pequeñas. Por ende, en boards monótonos prácticamente no utilizamos apuestas por encima de un cuarto del pozo. Si ven toda esta parte, o utilizamos 10% pozo, 25% pozo, o chequeamos. En triple pots tenemos que tener un poco más de cuidado. En boards monótonos va a haber muchísimo más check, incluso con manos como colores flopeados. Yo tengo As Rey de corazones y el flop sale 9-6-3 de corazones. Flopeamos color y podemos ver en un ejemplo qué pasa si yo pongo 8-6-4, pero todos de corazones. Incluso una mano como As Rey de corazones chequea casi el 80% de las veces. Es porque no tenemos mucha ventaja y para balancear correctamente nuestras frecuencias de bet tenemos trampitas. Algunas veces vamos a apostar, de hecho si vemos flushes, los apuesta más o menos la mitad de las veces. Chequea algunos rey dama, rey j, es un mix. No queremos irnos full a apostar todos nuestros flushes y a chequear todas nuestras manos que no son flushes. Faroleamos algunas veces, chequeamos algunas veces manos fuertes y si ven, utilizamos apuestas del 10%, ni siquiera del 25%. Eso es en este escenario, pero para que tengan una idea. Más o menos en esta media hora que les dije, trato de abarcar cómo se ve la estrategia en posición en triple pots. Utilizamos demasiadas apuestas pequeñas, a menos de que estemos con 80 big blinds, donde se utiliza con mayor frecuencia apuestas de medio pozo. Si ven, todo lo que es rosadito son apuestas de medio pozo. Cuando ya tenemos 50 big blinds, se ven menos apuestas de medio pozo. Y con 30 big blinds prácticamente no se ven apuestas de medio pozo. La única parte donde se ve un poquito más check es en boards medios bajos, donde tiene un poquito más de ventaja el jugador fuera de posición. De ahí en fuera podemos apostar prácticamente todos los boards. Vamos ahora a contrastarlo en triple pots como el agresor, pero
¿Qué sucede cuando estamos fuera de posición? El escenario que les traigo es en Big Blind versus botón. Vamos a hablar rápidamente sobre cómo se componen los rangos. Botón abre y estamos en Big Blind. Ya no es hijack abre y estamos en botón y hacemos trivia en posición, sino más bien botón abre y estamos en Big Blind. Primeramente, recapitular que en Big Blind vamos igual a trivetear un rango polarizado donde tenemos tope de rango. Al ser contra botón, con 50 Big Blinds tenemos 9 plus as dama, prácticamente 100% de las veces como trivet por valor. Y las manos de bluff tienden a ser un poquito suited connectors porque tenemos 50 blinds. Incluso con más blinds vamos a ver un poquito de manos que van por este lado, que son como manos suited que tienen cobertura de board, se le llama. Manos como 16, 17, 97, 96, 87, 86, incluso manos por acá, pero que ya dejan de ser trivets con 50 big blinds hacia abajo. Y nos tiramos a que todos los bluffs ya no son ases bajos, reyes bajos y suited connectors o offsuit broadways, sino que estas manos juegan muy bien de call porque estamos en big blind. Y nos tiramos a manos mucho más polarizadas, o sea, muchas manos peores. ¿Y cuáles son esas manos peores por excelencia de bluffs? As X, Rey X, Dama X y JX offsuit, que son como carta alta con una baja. Y offsuit, que son como estas líneas que yo les llamo como offsuit trash, donde queremos tener un as, un rey, una dama o una J, incluso un 10. Tener una Broadway que acompañe a una carta, pero que sea baja, que esté desconectada, hace que esas manos no les guste tanto pagar en Big Blind porque no son tan buenas para jugar post-flop fuera de posición y se convierten en los mejores candidatos de bluff. Manos como As-6 off, K6 off, Queen A4 off, incluso 10-6 off, J4 off. Si yo cambio un poco a 30 Big Blinds, se ve también con mayor fuerza estas 4 líneas que tienen los rangos de trivet. Ahora, con 30 Big Blinds, recordemos que en Big Blind ya empezamos a tener rango de push. Incluso con 40 blinds podríamos ver un poquito. No es tan común, pero se ve un poquito de manos de push, como as dama, as j off y algunos pocket pairs. Pero con 30 blinds ya se ve más marcado que tenemos all-in con algunos suited connectors, como manos como de este estilo. As dama y as j off son perfectas para trivet all-in y casi todos los pocket pairs. Entonces, esas tampoco van a estar en nuestro rango si analizamos un escenario de trivet de Big Blind y el botón paga. El botón va a pagar de igual manera un rango muy centralizado en manos suited. Simplemente como es un escenario botón contra Big Blind donde los rangos son más amplios, los rangos de defensa son un poquito más amplios. Ya no vamos a defender solo suited broadways, sino que nos tiramos a más suited bajos, As X, Rey X, incluso los combos de Dama X y JX que conectan y hacen escaleras, incluso suited connectors y algunos pocket pairs. Y de igual manera tenemos algunos combos de offsuit. Para que tengan en mente, estos son los rangos que vamos a analizar cuando hacemos trivet en Big Blind. Un rango polarizado así y nos paga el botón, cómo se ve nuestra estrategia post-flop. ¿Qué diferencia grande tenemos? Lo primero, estamos fuera de posición. Eso siempre va a ser una desventaja para nosotros. Normalmente queremos hacer un trivete un poquito más grande. Cuando hay un open raise a 2 big blinds y estamos en botón, triveteamos a 6 o 6.5. Pero cuando el botón abre a 2 o a 2.5 y estamos en big blind, queremos trivetear 4x o incluso 5x. Vamos a ver trives de 8, 9, 10, incluso 11 big blinds. El SPR va a ser menor porque el pozo va a ser más grande. Al estar fuera de posición, vamos a utilizar tamaños de apuesta un poco más grandes. Al tener desventaja por estar fuera de posición, no vamos a apostar con tanta frecuencia porque nuestro oponente va a tener mayor capacidad de defender esas apuestas. Cuando estábamos en botón, podemos apostar muchas veces muy pequeño porque el jugador fuera de posición simplemente no puede hacer nada al respecto. Tiene que hacer check fold muchas veces cuando no hitea nada.
Mientras que cuando el jugador en botón es quien nos defiende a nuestro trivet en Big Blind, él en botón, al estar en posición, puede defender con mayor facilidad a nuestras apuestas. Las apuestas pequeñas no se utilizan con mayor frecuencia. Sí se utilizan en muchos escenarios, especialmente con 30 Big Blinds, ¿verdad? Si ven toda esta parte, estamos analizando exactamente los mismos boards que analizamos en el escenario botón contra hijack. Si ven, no tenemos tanto apuestas pequeñas del 25%, incluso el 10% prácticamente desaparece. Solo se utiliza un poco en boards monótonos, pero desaparece por completo en fuera de posición. Y con 80 Big Blinds prácticamente no utilizamos apuestas pequeñas. Si ven, aquí utilizamos mucho mix entre apuesta pequeña y un poco de apuesta grande, pero en Big Blind prácticamente solo utilizamos apuestas medias o grandes del 80% del pozo. Esa es una diferencia clave. Cuando estamos fuera de posición, queremos apostar un poco más grande. Ahora, como apostamos más grande y porque tenemos la desventaja de que estamos fuera de posición, no podemos apostar siempre. Tenemos que tener un poco más de cautela a la hora de apostar al flop. Muchas veces va a haber un mix entre check y apuesta. Eso va a suceder con mucha más frecuencia cuando estamos un poco más deep. Si ven, con 30 Big Blinds, los SPRs son muy bajos. Ya tenemos un SPR incluso de 1, 1.2, 1.5 como tope. Entonces podemos utilizar con mayor fuerza apuestas pequeñas porque el SPR es menor. Tenemos más facilidad para en turns o rivers ir all in. No ocupamos siempre apostar medio pozo o más. Y la otra cosa que también hace de por qué apostamos con un poco más de frecuencia con 30 Big Blinds es la fold de equity que tenemos. Los stacks, al estar tan cortos y estar más cerca de estar all in, tenemos mucho más fold equity con apuestas pequeñas que con 50 o con 80 Big Blinds, que si alguien me apuesta pequeño, por ejemplo, podemos decir que el pozo es de 23 blinds y apostamos 4 blinds o 5 blinds o 6 blinds que representan entre un 25-30% del pozo. Para el jugador en botón va a ser mucho más sencillo continuar con muchas más manos. No necesita manos tan fuertes para continuar. Entonces, queremos utilizar apuestas un poco más grandes, tal vez de medio pozo, especialmente cuando estamos 50, 60, 70, 80 blinds efectivas. Boards high, low, low, que eran los primeros. Con 80 big blinds no tenemos tanta ventaja, va a haber un poco más de check, exceptuando los boards pareados, ¿verdad? Pero de igual manera sucede eso. Como hay low, low, y si ven, el botón defiende un poco más amplio, un poco de manos peores, él tiene un poco más de impacto con low, low, ¿ok? Entonces tenemos un poco más de check. Ahora, y nos pasamos a los boards triple Broadway, pareada. Estos boards no son tan buenos para el jugador en Big Blind. Si ven, hay muchísimo check, especialmente con 50 Big Blinds. Chequeamos muchísimo. El jugador que está siempre en posición va a tener mucha ventaja. Va a tener ventaja de estar en posición y hasta cierto punto él quitea también mucho los boards triple Broadway. Cuando están los boards pareados, va a tener muchísimas veces trips o draws muy buenos que siempre va a continuar. De media también chequeamos alrededor del 50% de las veces. Esa va a ser como la tónica en el juego fuera de posición en Traded Pots. Teníamos que en posición apostábamos prácticamente siempre tamaños pequeños porque tenemos mucha ventaja, exceptuando los boards medios como 952, 864, etc. y los boards monótonos. El resto de boards desconectados, triple Broadway, as high, van a ser muy buenos para el jugador en posición, pero cuando estamos fuera de posición vamos a tener, entre comillas, una estrategia general de apuesta mitad y mitad entre check y bet, ¿ok? Hay algunos escenarios, especialmente cuando estamos muy shorts con 30 big blinds, en el que podemos apostar siempre tamaños pequeños, pero cuando estamos muy deep vamos a querer tener una estrategia un poco más mixeada entre check y bet, donde siempre las apuestas van a ser apuestas polarizadas, donde vamos a querer apostar tope de rango y algunos bluffs. Y nuestras manos medias
por ejemplo, en rey 3-2, manos como damas, jotas, dieces, son manos medias. No quieren apostar siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, boards como J10-10. En términos generales, muchas jotas, muchos dieces en los boards tienden a ser malos para el jugador fuera de posición. Se enfoca mucho en un rey o un as. ¿Ok? Nuestros bluffs tienen rey X, as X. Y nuestro value también tiene rey X y as X. El tema es que cuando el board sale J high, iniciamos mucho as rey, as dama, iniciamos mucho A6, A7, todas estas as X bajos, rey X bajos, queen X bajos. Cuando hay mucha J, mucho 10, ¿ok? Eso pasa mucho. Mientras que cuando sale as o sale rey, tenemos un poco más de ventaja. Ahora, si entramos a los boards no pareados, triple Broadway, esos boards tienen muchísimo check. Es algo que, a diferencia del juego en posición, fuera de posición tiene mucho check. Si ven, incluso con 30 big blinds, boards como as rey 10, as rey dama tienen demasiado de check. Nuestros bluffs tienen as X basura o rey X basura. Y nuestras manos de valor muchas veces son underpairs. Por ejemplo, manos como jotas en as rey 10. O incluso una mano como ases en rey dama j es overpair, que pierde contra rey dama, contra dama j, contra rey j del jugador en posición, que nos va a defender todas esas manos. Y el hecho de que estemos fuera de posición es una desventaja para nosotros. Por ende, tenemos que balancear mucho más nuestro rango y empezamos a chequear mucho. Por el contrario, cuando sí queremos apostar, utilizamos apuestas medias o grandes, incluso de 80% post. Y luego, ¿qué pasa cuando vamos a los peores boards que eran en el escenario anterior? Los boards medios no van a ser tan terribles porque nosotros tenemos una ventaja muy marcada en overpairs. Sin embargo, se sigue manteniendo ese trend de normalmente 50% check, 50% bet. A exceptuar boards muy low, ¿ok? Por ejemplo, 7-4-2 con 50 big blinds, apuesta siempre, ¿ok? Porque son boards desconectados. Pero cuando ya entramos a boards un poco más altos, como 9-8-6, 8-7-3, donde hay dos cartas medias que se acercan a los combos de J10, a los combos de J9, a los combos de 9-8, van a ver los checks normales. Luego, los boards as high, de igual manera, pasa lo mismo, en el que no son tan fuertes para nosotros. Cuando estábamos en posición, son boards muy buenos, podemos sibetear rango pequeño, porque nuestro oponente misea mucho, porque nuestro oponente no puede defender fuera de posición, pero cuando está en posición, él puede defender mucho más. No vamos a apostar con tanta frecuencia, va a ser un mix normalmente 50% check, 50% bet. Y como tenemos ese mix, queremos partir nuestro rango. Cuando queremos siempre partir nuestro rango, entre algunas veces apostamos y otras veces no, ese rango lo vamos a partir de manera polarizada. Apostamos tope de rango y bottom del rango. Por último, los boards monótonos. Queremos chequear. ¿Ok? Si ven, tenemos checks de 75% en muchos boards. No vamos a apostar solamente flushes y todo lo demás check. Queremos tener un balance. Siempre que tenemos check en la estrategia, no significa apuesto mis manos fuertes y chequeo mis manos débiles. Tengo que tener algún tipo de balance, porque si no, mis oponentes se van a dar cuenta que cuando yo apuesto es porque las llevo, y si chequeo es porque tengo mano media. Queremos tener algún mix para que cuando yo chequee, él no sepa. Parte de por qué en la estrategia de 3 pot chequeamos mucho fuera de posición es porque también atrapamos a nuestro oponente, porque él se va a ver tentado a farolear en posición, a tomar iniciativa. Entonces nosotros tenemos más incentivo a chequear para darle la iniciativa a nuestro oponente y que él farolee parte de su rango. Cuando estamos en posición y él inicia con un check, nosotros perdemos el incentivo de atrapar con muchas manos. Lo podemos hacer algunas veces, pero no lo vamos a hacer con tanta frecuencia como lo hacemos fuera de posición. Porque si nosotros chequeamos para atrapar,
ya nos aseguramos que nadie apostó al flop y ya tiran el turn. Entonces ya perdimos básicamente una calle de valor. Si al flop chequeamos, él todavía puede apostar al flop. Entonces muchísimas veces él va a apostar y no vamos a perder valor con parte de nuestro rango que quiere chequear para atrapar, ya sea para hacer check raise o para hacer check call con una mano muy fuerte que tenga posibilidad de girocolear en múltiples calles, ya sea en turn o river. Más o menos así es como se ve la estrategia de Trivet cuando somos quien hizo Trivet. Entonces, con eso acabaríamos la clase de hoy.